El camino del artista, un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. La Biblia de los creativos reconocida mundialmente. Julia Cameron. Semana 8. Recuperar una sensación de fortaleza. Esta semana se ocupa de otra gran fuente de bloqueo creativo, el tiempo. Explorarás cómo has utilizado tu percepción del tiempo para evitar asumir riesgos creativos. Identificarás cambios prácticos e inmediatos que puedes poner en marcha en tu vida actual. Excavarás en los condicionamientos tempranos que pueden haberte animado a conformarte con mucho menos de lo que deseas creativamente. Supervivencia. Una de las tareas más difíciles a las que debe enfrentarse un artista es, además fundamental, la supervivencia artística. Todos los artistas deben aprender el arte de sobrevivir a la pérdida. Pérdida de esperanza, de orgullo, de dinero, de fe en uno mismo. Aparte de nuestras muchas ganancias, en una carrera artística sufriremos estas pérdidas de forma inevitable. Son los riesgos del camino y en muchos sentidos sus carteles de señalización. Las pérdidas artísticas pueden transformarse en ganancias y en fortalezas artísticas, pero esta transformación no podrá llevarse a cabo en el aislamiento de un cerebro de artista atormentado. Como dicen siempre que pueden los expertos en salud mental, para atravesar el dolor y dejarlo atrás debemos reconocerlo y compartirlo. Dado que las pérdidas artísticas rara vez son lamentadas o reconocidas abiertamente, se convierten en cicatrices que bloquean el crecimiento creativo. Consideradas demasiado dolorosas, demasiado tontas, demasiado humillantes como para ser compartidas y por tanto sanadas, se convierten en pérdidas secretas. Si las creaciones artísticas son las crías de nuestro cerebro, las pérdidas artísticas son nuestros abortos. Muchas veces, las mujeres sufren de forma terrible y en privado por la pérdida de un hijo que no llega a término. Y como artistas, sufrimos pérdidas terribles cuando el libro no se vende, la película no encuentra distribución, la exposición colectiva no incluye nuestras obras, la mejor vasija se rompe en pedazos, los poemas no son aceptados, la lesión de tobillo nos deja en casa durante una temporada de danza. Debemos recordar que aquello con lo que podemos intelectualmente supera con creces a aquello con lo que podemos emocionalmente. Debemos estar alerta para poder señalizar y lamentar nuestras pérdidas. Me convertiré en un maestro en este arte solo después de una gran cantidad de práctica. Erich Fromm. La acogida decepcionante de un buen trabajo, la incapacidad para trasladarnos a otro medio o a otro tipo de papel a causa de las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, son pérdidas artísticas por las cuales hay que guardar luto. No sirve de nada decir, oh, esto le pasa a todo el mundo, o a quién pretendía engañar, en cualquier caso. La decepción que se queda sin ser lamentada se convierte en una barrera que nos separa de sueños futuros. Que no te den un papel que es tuyo, que no se te pida que te unas a la compañía, que cancelen el programa o que no publiquen una crítica de la obra. Todo ello son pérdidas. Dar un nuevo paso, pronunciar una palabra nueva es lo que más miedo da a la gente. Fyodor Dostoyevsky. Tal vez la forma más dañina de pérdida artística tenga que ver con la crítica. Al artista interior como al niño interior rara vez le hace daño la verdad. Lo diré otra vez. La crítica verdadera muchas veces libera al artista a quien va dirigida. Somos como niños, pero no somos inmaduros. Ajá, es muchas veces el sonido interior que acompaña la llegada de una flecha crítica certera y bien dirigida. El artista piensa, sí, eso lo veo, eso lo puedo cambiar. La crítica que hace daño a un artista es la crítica, ya sea bien o malintencionada, que no contiene un gramo salvador de verdad, y sin embargo está llena de cierta verosimilitud condenatoria o conlleva un juicio general inexpugnable que no puede refutarse de manera racional. Profesores, editores, mentores son muchas veces figuras paternales o de autoridad para un joven artista. Hay una confianza sagrada e inherente en el vínculo entre maestro y aprendiz. Cuando esta confianza es violada, tiene el impacto de una violación paternal. Estaríamos hablando de incesto emocional.
Un estudiante confiado escucha de boca de un profesor sin escrúpulos que un buen trabajo es malo o no es prometedor, o que él, el gurú profesor, siente que el talento del estudiante tiene ciertos límites, o se equivocó al ver el talento, o duda de que haya talento. De índole personal, nebulosa en cuanto a sus detalles específicos, esta crítica es como el acoso sexual encubierto, una experiencia sucia pero difícil de identificar. El estudiante sale de ahí sintiéndose avergonzado, sintiéndose como un mal artista, o lo que es peor, tonto por intentarlo. El poder de la Torre de Marfil. He tenido el privilegio a lo largo de la última década de aventurarme a dar clases en el mundo académico. Según mi experiencia como artista invitada, muchos académicos son seres artísticos profundamente frustrados por su incapacidad para crear, con grandes habilidades para el discurso intelectual, distanciados por esa misma destreza intelectual de sus propios impulsos creativos, muchas veces se encuentran muy inquietante la creatividad de sus alumnos. La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Como están dedicados a la apreciación erudita del arte, la mayoría de los académicos descubren que, al mirarla de cerca, la bestia les intimida. Tienden a ver los programas de escritura creativa con justificada sospecha. Esa gente no está estudiando la creatividad, la está practicando. ¿Quién sabe a dónde podría conducir tal cosa? Estoy pensando concretamente en el jefe de un departamento de estudios fílmicos que conozco, un director de cine muy dotado que durante años no pudo o no quiso exponerse a los rigores de la creación. Al canalizar sus feroces impulsos creativos hacia la vida de sus estudiantes, se dedicaba de forma alternativa a sobreprotegerlos o a minar sus esfuerzos, buscando satisfacer o justificar de manera indirecta su propia posición como espectador. A pesar de querer con todas mis fuerzas que este hombre me cayera mal, puesto que sin duda me disgustaba su forma de comportarse, me vi incapaz de pensar en él sin compasión. Su malograda creatividad, tan luminosa en sus primeras películas, se había oscurecido hasta llenar de sombras, primero su vida propia y después las vidas de sus estudiantes. En el más amplio sentido de la palabra, era un monstruo creativo. Me llevó más años y más clases darme cuenta de que el mundo académico alberga un enemigo del espíritu creativo mucho más sutil y pernicioso. La hostilidad abierta, al fin y al cabo, puede ser contraatacada. Mucho más peligroso, algo que hiela el alma mucho más, es ese desprecio tenue que puede adormecer la creatividad de los estudiantes. Estoy pensando ahora en la época que pasé en una distinguida universidad de investigación, donde mis colegas profesores publicaban extensamente y en prestigiosas revistas artículos impenetrables e insólitos sobre temas cinematográficos. Muy bien considerados entre sus colegas intelectuales, profundamente inmersos en sus propias carreras académicas, estos compañeros ofrecían pocas oportunidades de identificación a los estudiantes creativos que pasaban por su tutela. Descuidaban el nutriente más rudimentario, el dar ánimos. La creatividad no puede cuantificarse fácilmente en términos intelectuales. Por su propia naturaleza evita tales constricciones. En una universidad donde la vida intelectual se construye sobre el arte de la crítica, es decir, sobre la deconstrucción de una obra de creación, el arte de la creación en sí misma encuentra pocos apoyos, comprensión o aprobación. Por decirlo de manera rotunda, la mayoría de los académicos saben cómo desmontar algo, pero no cómo montarlo. Rodéate de personas que te respetan y que te tratan bien. Claudia Black. El trabajo de los estudiantes era examinado a menudo, pero pocas veces era apreciado. Muy al contrario, fueran cuales fueran sus verdaderos méritos, el trabajo se contemplaba solo en función de sus defectos. Una y otra vez fui testigo de cómo muchos trabajos prometedores se enfrentaban con golpes de tendrías que haber, podrías haber o pudieras haber, en lugar de ser considerados en lo que eran. No estoy queriendo decir que el mundo académico deba convertirse en un estudio de artista sobredimensionado. Sí digo, en cambio, que los artistas que estén intentando existir, crecer, incluso florecer dentro de ese medio, deberían saber que toda la fuerza de la intelectualidad va en contra del impulso creativo. Para un artista,
Ser demasiado cerebral significa quedar mutilado. Esto no quiere decir que a los artistas les falte rigor, sino que el rigor artístico tiene una base distinta de la que suele admitir la vida intelectual. Para quienes tienen mentes racionales, los procesos mentales de los intuitivos parecen moverse marcha atrás. Frances Wills. Los artistas y los intelectuales no son el mismo tipo de animal. Cuando yo misma era una joven artista, esto me resultaba muy desconcertante. Tengo considerables dotes para la crítica. De hecho, he recibido premios internacionales por ponerlas en práctica. Pero por desgracia, descubrí que esas mismas dotes se aplicaban mal cuando se centraban en proyectos artísticos embrionarios, ya fueran los míos o los de otros. Los artistas jóvenes son plantas de semillero. Sus obras tempranas son como matorrales, como maleza, incluso como malas hierbas. Y los salones académicos, con su gusto por elevados teoremas intelectuales, hacen poca cosa por alimentar la vida del sotobosque. Como profesora, mi triste experiencia es que muchos creadores de talento se vieron intimidados de forma temprana e injusta por su incapacidad para ajustarse a unas normas que no eran las suyas. Mi esperanza sería que los académicos que lean este libro y lo apliquen a su vida, lo hagan apreciando la idea de que hay algo auténtico en crecer por el gusto de crecer. En otras palabras, como árboles más altos que somos, no dejemos que nuestros más oscuros instintos jueguen sin control con las semillas del artista que hay a nuestro alrededor. Sin herramientas específicas ni un ego suficientemente fuerte, muchos artistas dotados languidecen durante años bajo las señales de estos golpes. Avergonzados por su presunta falta de talento, avergonzados por la grandilocuencia de sus sueños, los jóvenes artistas tal vez canalicen sus dotes en empresas comerciales y luego olviden sus sueños de hacer trabajos más originales y arriesgados. Tal vez trabajen como editores en lugar de escritores, como montadores en vez de directores, artistas comerciales en lugar de practicar las bellas artes, y se queden a la puerta de su sueño. Muchas veces es la audacia y no el talento auténtico lo que confiere fama a un artista. La falta de audacia, arrebatada a base de abusos críticos o desnutrida por negligencia, puede inutilizar a muchos artistas que son superiores a aquellos a los que aclamamos en público. Para recuperar nuestra sensación de esperanza, así como el coraje de crear, debemos reconocerlo y guardar luto por las cicatrices que nos bloquean. Este proceso puede parecer minucioso en exceso y volcado en una nimiedad, pero es un rito de paso necesario. De la misma manera que un adolescente debe ganar autonomía a costa de un padre o una madre dominante, también el artista debe ganar autonomía a costa de mentores malignos. Confía en esa voz pequeña y sorda que dice, esto podría funcionar y voy a probarlo. Diane Marshall. Cuando Ted terminó de escribir su primera novela, la envió como un valiente a un agente literario. Adjuntó un cheque de $100 para pagar a la gente por tomarse el tiempo y el trabajo de leerla. Lo que le llegó a vuelta de correo fue una sola página con una reacción inútil, irresponsable e imprecisa. Esta novela es medio buena y medio mala. Ese es el peor tipo de obras. No puedo decirte cómo arreglarla. Te sugiero que pases página. Cuando yo conocí a Ted, llevaba 7 años bloqueado. Al igual que a muchos principiantes, nunca se le ocurrió buscar una segunda opinión. Con enorme dificultad me enseñó la novela. Como amiga suya, se me rompía el corazón al ver cómo esa novela había sido maltratada. Como profesional, me sentí impresionada, tan impresionada que me encontré frente al primer estudiante a quien desbloquear. Por favor, intenta escribir otra vez. Puedes hacerlo. Sé que puedes hacerlo. Comencé. Ted estaba dispuesto a arriesgarse al desbloqueo y hace ahora 12 años empezó a trabajar con las páginas matutinas. Ha escrito 3 novelas y los guiones de 2 películas. Tiene un buenísimo agente literario y cada vez mayor reputación. Para llegar a donde está ahora, Ted tuvo que volver a sentir y padecer la herida que había sufrido de joven. Tuvo que hacer las paces con los años perdidos que esta herida le había costado. Página a página, día tras día, poco a poco, tuvo que ir reconstruyendo su fortaleza. Como en la carrera de cualquier atleta, la vida de un artista tendrá sus lesiones. Son parte del juego.
El truco radica en sobrevivir a ellas, en aprender a dejarte curar. Igual que un deportista que, por no hacer caso de un músculo dolorido, puede desgarrarlo aún más, un artista que esconde el dolor provocado por las pérdidas terminará dañándose hasta caer en el silencio. Otórgate la dignidad de admitir tus heridas artísticas. Es el primer paso para sanarlas. El hombre no puede aprender nada excepto yendo de lo conocido a lo desconocido. Claude Bernard. Ningún inventario de lesiones artísticas estaría completo sin reconocer aquellas heridas que nos hacemos a nosotros mismos. Muchas veces, como artistas, se nos ofrece una oportunidad que eludimos, saboteados por nuestro miedo, nuestra baja autoestima o simplemente porque tenemos otros planes. A Grace le ofrecen una beca artística en otra ciudad, pero ella no quiere dejar a Jerry, su novio. Rechaza la beca. A Jack le ofrecen el trabajo de sus sueños en su campo de especialización en una ciudad lejana. Es un gran trabajo, pero lo rechaza por todos los amigos y la familia que tiene donde está. Angela recibe críticas horribles por su papel en una obra horrible, y después le ofrecen otro papel protagonista en una obra que supone un desafío. Lo rechaza. Estas oportunidades perdidas nos atormentan amargamente en los años siguientes. Más adelante trabajaremos en profundidad en nuestros giros artísticos de 180 grados, pero por ahora, el mero hecho de contarlos como pérdidas inicia el proceso de sanarlos. Ganancia disfrazada de pérdida. El arte es el acto de estructurar el tiempo. Míralo de esta manera, dice una obra de arte. Así es como yo lo veo. Como comenta una burlona amiga mía, la novelista Eve Babbitt, todo radica en cómo lo cuentes. Esto es particularmente cierto cuando te enfrentas a la pérdida artística. Cada pérdida ha de verse siempre como una ganancia potencial. Todo está en cómo lo cuentes. Todo final es un principio, eso lo sabemos, pero tendemos a olvidarlo mientras estamos atravesando el dolor. Golpeados por la pérdida, nos centramos, como es comprensible, en lo que dejamos atrás, en el sueño perdido que suponía la llegada a un buen término de la obra y su espléndida acogida. Pero necesitamos concentrarnos en lo que nos espera más adelante, y esto puede ser complicado. Tal vez no sepamos qué nos espera más adelante, y si el presente duele tanto, tendemos a ver el futuro como el anuncio de más dolor. La ganancia disfrazada de pérdida es una potente herramienta de artista. Para adquirirla, pregúntate sencilla y directamente: ¿de qué puede servirme esta pérdida? ¿Hacia dónde dirige mi trabajo? Las respuestas te sorprenderán y te liberarán. El truco está en metabolizar el dolor en forma de energía. La clave para hacerlo es saber que existe un lado bueno, confiar en ello y actuar como si en cualquier caso existiera, a condición de que tú estuvieras dispuesto a trabajar de otra manera o a entrar por otra puerta, una puerta que tal vez hayas eludido en el pasado. No puedo esperar obtener todas las respuestas, ni siquiera de mi propio arte. Solo puedo esperar que siga haciendo las preguntas correctas. Grace Hartman. Para coger la pelota tienes que querer coger la pelota, dijo una vez John Cassavetes a un joven director. Cuando lo oí, lo que yo entendí fue: deja de quejarte de las curvas tan malas con las que te tiran la pelota y estírate. Intenta alcanzar lo que realmente quieres. Yo he intentado seguir este consejo. Durante años jugué a la ruleta de los estudios cinematográficos. Una y otra vez sucedía que se compraban guiones originales y no se rodaban. Una y otra vez, trabajos de calidad languidecían en las estanterías, víctimas de las puertas giratorias de los estudios. Películas que ya tenían la luz verde morían de la noche a la mañana, excepto en mi corazón de cineasta que se estaba rompiendo. Así son las cosas, me decían una y otra vez. Si quieres que tus películas se hagan, primero debes venderte como escritora. Y luego, si uno de tus guiones llega a rodarse y si esa película es un taquillazo y si el clima mejora un poco, entonces puede que te den la oportunidad de dirigir. Escuché estos tópicos durante largos años, asumiendo pérdida tras pérdida, escribiendo guión tras guión. Al final, después de una pérdida más, empecé a buscar la otra puerta, la que me había negado a atravesar. Decidí coger la pelota.
Me convertí en una directora independiente. Abandoné Hollywood, fui a Chicago, compré una cámara de segunda mano y utilizando el dinero que había conseguido escribiendo para Miami Vice, rodé mi propio largometraje, una comedia romántica estilo años 40. Tenía la cinta terminada por $31,000 y tenía buena pinta. Después, por increíble que parezca, me robaron las pistas de sonido. Terminé la película de todas formas, doblándola entera. Sí, una locura, pero Cassavetes, mi modelo, también estaba loco. El resultado consiguió distribución en el extranjero y buenas críticas en otros países, y aprendí mucho. El arte es una técnica de comunicación. La imagen es la técnica más completa de toda la comunicación. Claes Oldenburg. Y ahora tengo un modesto primer largo a mi nombre, es porque pregunté cómo en lugar de por qué yo. Tal vez habría ocurrido si no hubiera tomado cartas en el asunto, pero tal vez no. Y desde 1974 he trabajado activa y ampliamente como guionista. He escrito y vendido largometrajes, cortometrajes, documentales, docudramas, piezas para televisión, telefilms y esas películas corruptas, las miniseries. He dirigido un largo y media docena de cortos. De forma menos visible, también he trabajado como correctora de guiones, a veces con créditos y a veces no, a veces por dinero y a veces por amor. Y encima, he escrito más de 100 ensayos, entrevistas con cineastas, reflexiones, artículos sobre tendencias, sobre estética, sobre cualquier cosa, para publicaciones tan diversas como Rolling Stone, The New York Times, The Village Voice, New York West, Los Angeles Times, Chicago Tribune y con mayor reputación American Film, donde fui editora externa durante muchos años. En resumen, podría decirse que he pagado el dharma a mi forma de arte preferida. ¿Por qué esta productividad tan diversa como la cabeza de una hidra? Porque amo las películas, me encanta hacerlas, y no quería que mis pérdidas me hicieran venirme abajo. Aprendí cuando fui golpeada por la pérdida a hacer la pregunta correcta. ¿Y ahora qué? En lugar de ¿por qué yo? Cada vez que estoy dispuesta a preguntar ¿y ahora qué es lo que hace falta hacer? Es que he pasado página. Cada vez que he aceptado un no como respuesta final, he entrado en un punto muerto y me he estancado. He aprendido que la clave de la resistencia profesional es la confianza en el propio poder y en la propia posibilidad de elegir. Si analizas carreras creativas largas y exitosas, verás este principio en acción. La distinguida cineasta Shirley Clarke comenzó su carrera como bailarina. Si empezó a rodar, fue precisamente para que hubiera películas de danza bien hechas. Fue luego cuando recibió honores como directora de primer orden y se labró una reputación en Europa aunque no consiguiese trabajos en estudios americanos. Clarke se convirtió en la primera directora americana que rodó un largo en Harlem, la primera que exploró las posibilidades de la cámara en mano, la directora americana a la que John Cassavetes, Martin Scorsese y Paul Schrader reconocen como fundamental en su propia formación artística. Pero era mujer y vivió tiempos difíciles. Cuando se agotaron los ingresos que consiguió como directora, se convirtió en una de las primeras videoartistas. Trabajó con Sam Shepard, Joseph Papp, Ornette Coleman. Obviamente, Clarke se tomó muy en serio la idea de que era más difícil disparar a un blanco móvil. Cada vez que cerraba uno de los caminos de su creatividad, ella encontraba otro. Los anales del cine rebosan de historias parecidas. Elia Kazan, tras caer en desgracia como director, escribió novelas. El director John Cassavetes, que también era un buen actor, utilizaba sus papeles como vía de financiación de sus trabajos como director, demasiado eclécticos como para conseguir el apoyo de los estudios. Si ellos no quieren rodar el largometraje, lo haré yo, decía Cassavetes, y lo hacía. En lugar de dejarse bloquear, buscaba la otra puerta. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Jean-Jacques Rousseau. No disfrutaríamos de la maravillosa serie Fairy Tale Theater si la actriz productora Shelley Duvall se hubiera quedado en casa quejándose durante sus periodos de sequía creativa, en lugar de llevar su creatividad a otra parte. Non illegitime te carborundum. Dicen que decía el graffiti en los campos de los prisioneros de guerra. Una traducción rápida y muy importante para los artistas es: no dejes que los bastardos puedan contigo.
Los artistas que se toman esto en serio sobreviven y a menudo prevalecen. La clave está en la acción. El dolor que no se canaliza de forma provechosa rápidamente se solidifica en forma de corazón de plomo que vuelve difícil cualquier movimiento. Si tienes que enfrentarte a una pérdida, da inmediatamente un pequeño paso para apoyar a tu artista. Aunque solo sea comprar un ramo de tulipanes y un cuaderno de bocetos, será una acción que diga: te reconozco y reconozco tu dolor. Te prometo un futuro que merezca la pena. Como un niño pequeño, tu artista necesita una mamá. Ah, eso me dolió. He aquí un caprichito, una nana, una promesa. Tengo un amigo director que me dice que en las peores noches, esas en las que está a punto de estrenar una nueva película a la espera de la catástrofe creativa, convencido de que jamás volverá a trabajar, solo en la oscuridad, se dice zalamerías hasta que se duerme. Si no puedo rodar en 35 milímetros, aún podría rodar en 16 milímetros. Si no puedo rodar en 16 milímetros, entonces puedo rodar en video. Si no puedo rodar en video, puedo rodar en Super 8. La edad y el tiempo, producto y proceso. Pregunta: ¿sabes la edad que tendré para cuando aprenda a tocar el piano? Respuesta: la misma que tendrás si no aprendes. Soy demasiado viejo para eso. Está al mismo nivel que no tengo dinero para eso, como gran mentira bloqueadora que utilizamos para evitar mayores indagaciones. Soy demasiado viejo es algo que nos decimos para salvarnos del coste emocional para el ego que supone ser un principiante. Soy demasiado vieja para ir a la escuela de cine, me dije a los 35 años. Y cuando llegué a la escuela de cine descubrí que, en efecto, tenía 15 años más que mis compañeros. También descubrí que tenía más hambre creativa, más experiencia vital y un ritmo de aprendizaje mucho más fuerte. Ahora que yo misma he dado clases en una escuela de cine, descubro que muchas veces mis mejores estudiantes son aquellos que llegaron tarde a su obra. Soy demasiado viejo para ser actor. He oído lamentarse a muchos estudiantes, con gran dramatismo, me permito añadir. No siempre les gusta oírme cuando les digo que no es así. El espléndido actor John Mahoney no empezó a actuar hasta casi los 40 años. Lleva 10 inmerso en una carrera muy exitosa y muchas veces se encuentra con 3 películas confirmadas por adelantado, trabajando con algunos de los mejores directores del mundo. La verdad es que soy demasiado viejo para ser un escritor. Es una queja frecuente. Se trata de una tontería para proteger el ego. Raymond Chandler no publicó nada hasta pasados los 40. La extraordinaria novela Jules et Jim fue el debut literario de un hombre de 70 años. Soy demasiado viejo es una táctica de evasión. Siempre se usa para evitar plantarle cara al miedo. La satisfacción de la propia curiosidad es una de las grandes fuentes de felicidad en la vida. Linus Pauling. Ahora veamos el otro lado. Me permitiré probarlo cuando me retire. Este es un interesante viaje tangencial por el mismo camino que intenta proteger el ego. Nuestra cultura glorifica la juventud y le permite la libertad de experimentar, y desprecia a los viejos, pero les permite estar un poco locos. Muchos creadores bloqueados se dicen simultáneamente que son demasiado viejos y jóvenes como para perseguir sus sueños. Viejos y chochos tal vez lo intenten. Jóvenes y atolondrados tal vez lo intenten. En cualquiera de los dos escenarios, estar loco es un requisito previo a la exploración creativa, pero queremos parecer locos e intentar algo así, sea lo que sea a nuestra edad, sea la que sea, parecería una locura. Sí, quizá. La creatividad surge en un momento, y en ese momento no tenemos edad. Eso lo descubrimos cuando nos involucramos en nuestra rehabilitación creativa. Me sentí como un niño, podemos decir después de una satisfactoria cita con el artista. Los niños no tienen vergüenza, y una vez nos hallamos en pleno flujo de creatividad, nosotros tampoco la tendremos. ¿Cuánto tiempo tardaría en aprender a hacer eso? Podemos preguntar desde el banquillo de una actividad largo tiempo apetecida. Depende, tal vez un año para llegar a dominarlo, es la respuesta. Como creadores bloqueados nos gusta fingir que un año o incluso varios años es un tiempo muy largo. Nuestro ego nos tiende esa trampa para evitar que nos pongamos manos a la obra.
En lugar de permitirnos un viaje creativo, nos centramos en la longitud del viaje. Es que está tan lejos, nos decimos. Puede ser, pero cada día es un día más con algo de movimiento, y el movimiento hacia un objetivo es algo muy placentero. En el corazón de la anorexia creativa está la negación del proceso. Nos gusta concentrarnos en el hecho de haber desarrollado una destreza o creado una obra de arte. Pero esta atención a la forma final soslaya el hecho de que la creatividad radica no en lo hecho, sino en el estar haciendo. Estoy escribiendo un guión. Es infinitamente más interesante para el alma que he escrito un guión, que solo da placer al ego. Estoy en una clase de actuación. Es infinitamente más interesante que fui a una clase de actuación hace unos años. En cierto modo, ningún acto creativo ha terminado nunca. No puedes aprender a actuar porque siempre queda más por aprender. Podría decirse que no se puede siquiera dirigir una película porque siempre la estarás redirigiendo, incluso pasados varios años. Entonces, sabrás lo que podrías haber hecho y lo que harás después si sigues trabajando. Esto no significa que el trabajo terminado no tenga valor, ni mucho menos. Sencillamente, significa que hacer el trabajo señala el camino hacia un trabajo nuevo y mejor. Si nos centramos en el proceso, nuestra vida creativa mantiene una sensación de aventura. Si nos focalizamos en el producto, esa misma vida creativa puede provocar una sensación de insignificancia o de esterilidad. Nuestra sociedad de consumo nos ha dejado en herencia la obsesión por el producto y por la idea de que el arte genera productos terminados. Este enfoque genera a su vez muchos bloqueos creativos. Como artistas en activo, tal vez queramos explorar una nueva zona artística, pero no sabemos a dónde nos llevará y nos preguntamos si será bueno para nuestra carrera. Obsesionados por la necesidad de tener algo que enseñar, un resultado de nuestro trabajo, muchas veces nos negamos a la curiosidad. Cada vez que hacemos esto, nos bloqueamos. Los colores tienen su propia lógica y es solo con ella y no con la lógica de la mente con la que debería conformarse el pintor. Paul Cézanne. Nuestro manejo de la edad como bloqueo para el trabajo creativo se entrelaza con nuestros pensamientos tóxicos sobre los productos terminados. Hemos establecido una edad apropiada para determinadas actividades: graduarse de la universidad, ir a la facultad de medicina, escribir una primera novela. Estos requisitos artificiales del ego nos exigen que hayamos terminado ya, cuando en realidad lo que anhelamos es empezar algo. Si no pensara que al lado de los jóvenes parezco un idiota, me lanzaría a apuntarme a clases de improvisación. Si mi cuerpo tuviera algo que ver con el aspecto que tenía hace 20 años, me lanzaría a esas clases de gym jazz. Si no pensara que mi familia me iba a ver como un viejo idiota, empezaría a tocar el piano de nuevo. Todavía recuerdo algunas de mis clases. Si estas excusas están empezando a resultarte flojas, bien, pregúntate si no has empleado alguna de ellas alguna vez. Luego, pregúntate si eres capaz de tener la humildad de empezar algo nuevo a pesar de las reservas que ponga tu ego. A un artista principiante no le hace falta rezar, obtiene la gracia por el mero hecho de serlo. La humildad y la apertura de miras del principiante conducen a la exploración. La exploración conduce al logro. Todo empieza por el principio, con un pequeño y aterrador primer paso. Rellenar la instancia. ¿Qué quiero decir con rellenar la instancia? Me refiero a dar el siguiente pasito en lugar de saltar hacia uno mayor para el que tal vez no estés preparado. Es decir, para vender un guión, primero tendrás que escribirlo. Para escribirlo, se te tiene que ocurrir una idea y luego plasmarla en un papel, una página detrás de otra hasta tener unas 120 páginas de guión. Rellenar la instancia significa que escribes tus páginas matutinas. Significa que cuando la obsesión te ataca, que lo hará, con la idea de que este desastre no vale para nada, debes decirte a ti mismo que esa pregunta es para más adelante y volver a la tarea apropiada, la que toca en ese momento. Y eso significa escribir las páginas del día. Si desglosas un guión en lo que vas añadiendo cada día, descubrirás que esas pequeñas salpicaduras de escritura pueden hacerse deprisa y antes que cualquier otra tarea. Por ejemplo, antes de ocuparte de la colada.
y puede hacer que durante el resto del día te sientas libre de culpa y con menos ansiedad. Arte, acabas de hacerlo. Martin Reed. La mayoría de las veces, la siguiente tarea apropiada es algo pequeño. Lavar tus pinceles, parar en la tienda de bellas artes y comprar arcilla, repasar el periódico local para ver dónde se dan clases de arte dramático. Como regla general, es mejor admitir simplemente que hay siempre una acción que puedes hacer a diario por tu creatividad. Este compromiso diario de acción es lo que rellena la instancia. Con demasiada frecuencia, cuando la gente busca tener una vida más creativa, mantiene la expectativa o un temor mudo y muchas veces no reconocido de que va a abandonar la vida tal y como la conoce. No puedo ser escritor y seguir con este matrimonio. No puedo dedicarme a la pintura y seguir en este trabajo tan aburrido. No puedo comprometerme con el arte dramático y seguir en Chicago o en Seattle o en Atlanta. A los creadores bloqueados les gusta pensar que están buscando la manera de cambiar su vida con un solo golpe maestro, pero a menudo esta forma de grandilocuencia lleva aparejada su propia ruina. Al elevar demasiado los obstáculos que hay que sortear, al hacer que salga demasiado caro, el artista en rehabilitación pone en marcha la derrota. ¿Quién puede concentrarse en una primera clase de dibujo cuando está obsesionado con divorciarse de su mujer e irse de la ciudad? ¿Quién puede bailar jazz moderno en puntas cuando está demasiado ocupada leyendo los anuncios de alquiler de apartamentos, puesto que tendrá que romper con su amante si quiere concentrarse en el arte? La gente creativa es dramática. Usamos el drama para asustarnos de nuestra creatividad con esa idea del cambio total y muchas veces destructivo. Fantaseamos con dedicarnos a nuestro arte a tiempo completo y así no nos dedicamos a él ni a tiempo parcial ni en absoluto. En lugar de escribir 3 páginas al día de un guión, preferimos preocuparnos por cómo tendremos que mudarnos a Hollywood si conseguimos vender el guión, cosa que no podrá hacerse de ninguna manera porque estamos demasiado ocupados preocupándonos por venderlo como para escribirlo antes. En lugar de apuntarnos a clases de dibujo del natural en el Centro de Cultura de nuestro barrio, nos compramos la revista Art Forum para recordarnos a nosotros mismos que nuestro estilo no se lleva. ¿Cómo va a llevarse? Si todavía no existe. En lugar de limpiar el cuartito que hay junto a la cocina para tener un lugar donde trabajar con nuestra cerámica, nos quejamos por no tener un estudio. Una queja que no podemos tomarnos en serio porque no tenemos ningún trabajo en nuestro haber que apoye nuestra tesis. Nos abandonamos a una fantasía frenética sobre el aspecto que tendría nuestra vida si fuéramos verdaderos artistas. Dejamos de ver los muchos pequeños cambios creativos que podríamos hacer en este mismo momento. Este tipo de pensamiento de verlo todo con una perspectiva global soslaya el hecho de que una vida creativa se basa en muchos y muy pequeños pasos y en muy pocos saltos. Más que dar un aterrador pasito de bebé hacia nuestros sueños, nos apresuramos hasta el borde del precipicio y nos quedamos ahí, graznando, diciendo, no puedo saltar, no puedo. Nadie te está pidiendo que saltes, así que eso no es más que hacer un drama. Y para el propósito de una rehabilitación creativa, el drama pertenece a la página o al lienzo o a la arcilla o a la clase de teatro, al acto de la creatividad por minúsculo que sea. La creatividad precisa actividad y para la mayor parte de nosotros eso no es una buena noticia. Nos hace responsables y eso no suele gustarnos nada. ¿Quieres decir que tengo que hacer algo para sentirme mejor? Sí. Y la mayoría de nosotros odia hacer esas cosas, cuando lo que podríamos estar haciendo es obsesionarnos con algún otro tema. Una de las cosas que más nos gusta hacer en lugar de poner en práctica nuestro arte es examinar nuestras probabilidades de éxito. En una carrera creativa, pensar en las probabilidades es beber veneno emocional. Nos roba la dignidad del arte como proceso y nos pone a merced de poderes que imaginamos ahí fuera. Beber ese veneno conduce rápidamente a una borrachera emocional muy tóxica. Nos lleva a pensar, ¿de qué vale hacer nada? En lugar de, ¿y ahora qué? Como regla general, las probabilidades son lo que usamos como forma de aplazar lo que viene después. Se trata de seguir enganchados a nuestra adicción a la ansiedad en lugar de pasar a la acción. Una vez que te des cuenta de este mecanismo, habrás acabado con él.
Obsérvate durante una semana y mira cómo te enganchas a un pensamiento ansioso, casi como si fuera un porro, para anular o al menos para retrasar tu siguiente acción creativa. Has dejado libre una mañana para pintar o escribir, pero entonces te das cuenta de que tienes la ropa sucia. Pensaré en lo que quiero pintar y lo iré definiendo mientras doblo la ropa, te dices. Pero lo que significa en realidad es, en lugar de pintar algo, voy a preocuparme por ello un rato más. De alguna manera, consigues que hacer la colada te lleve toda la mañana. La mayoría de los creadores bloqueados tienen una activa adicción a la ansiedad. Preferimos el dolor de baja intensidad y el ataque de pánico que ocasionalmente te para el corazón a la pesadez de los pasitos diarios en la buena dirección. Rellenar la instancia significa que tenemos que trabajar con lo que tenemos en lugar de languidecer quejándonos de lo que no tenemos. Como directora, he observado que los actores que consiguen trabajo son los actores que trabajan, ya estén empleados o no. Estoy pensando concretamente en Marsh Kotlinski, una gran actriz de teatro y cine que siempre ha estado disponible para trabajar y hacer talleres con el material de los escritores. Trabajó con el joven dramaturgo David Mamet en el St. Nicholas Theatre Group en Chicago y ahora trabaja con el más maduro y más brillante David Mamet donde quiera que él trabaje. En lugar de dormirse en los laureles creativos, se compromete con un tipo de inquietud creativa muy saludable. Cuando no está comprometida con una obra en cartel, suele apuntarse a clases para mantenerse activa y siempre está disponible para lecturas de nuevas obras. Como todos los actores, sufre del síndrome del nunca volveré a trabajar. Pero a diferencia de muchos actores menos comprometidos, nunca se permite a sí misma que su trabajo sea algo que hace solo para otras personas o solo cuando le pagan por ello. Sí, quiere que le paguen. Y además, no estoy diciendo que los actores deban trabajar gratis. Lo que quiero decir es que el trabajo genera trabajo. Las pequeñas acciones nos conducen a grandes movimientos en nuestra vida creativa. Muchos actores se permiten a sí mismos el dudoso lujo de poner sus carreras en manos de sus agentes, en lugar de mantener su arte bajo la custodia de su propia alma. Cuando un agente está al mando de tu carrera creativa, te puedes desesperar fácilmente pensando, mi agente no hace lo suficiente, en lugar de preguntarte por lo que tú mismo puedes hacer para perfeccionar tu oficio. Rellena la instancia. ¿Qué puedes hacer ahora mismo en tu vida tal y como está organizada? Hazlo. Realiza una pequeña acción diaria en lugar de abandonarte a las grandes preguntas. Cuando nos permitimos regodearnos en las grandes preguntas, no encontramos respuestas. De lo que estamos hablando aquí es de una idea de cambio basado en el respeto. Respeto por el lugar en el que estamos, además de por el lugar a donde queremos ir. Perseguimos no grandes cambios repentinos, aunque puede que también lleguen, sino la acción de cultivar creativamente todo lo que se halla en el presente, este trabajo, esta casa, esta relación. Los creativos en rehabilitación suelen padecer ataques de ira feroz y de pena por los años perdidos. Cuando se producen estas crillas creativas, ansiamos desesperadamente borrar nuestras huellas y salir pitando de nuestra vida tal y como está organizada ahora mismo. Pero no, hay que hacer cambios pequeños, desde el sitio en el que estás. Rellena este formulario con cuidado creativo hasta que rebose y se convierta en otro formulario, nuevo, más grande, y lo haga de manera orgánica. Como dice el poeta Theodor Redke, aprendemos yendo a donde tenemos que ir. Hemos descubierto que, cuando rellenamos la instancia, muchas veces no hace falta que hagamos grandes cambios. Los grandes cambios suceden poco a poco. Resulta útil concebirlo en términos de viaje espacial, alterando muy ligeramente la trayectoria del despegue. Se consigue, con el tiempo, una gran diferencia. Cuando tomas las decisiones importantes de tu vida, no suenan trompetas. El destino se da a conocer en silencio. Agnes de Mide. Patrones tempranos. Un ejercicio. Aunque pocas veces damos con la conexión, muchas de nuestras pérdidas de hoy están conectadas a nuestro condicionamiento temprano. Puede que a los niños se les diga que no pueden hacer nada, o lo que es igual de dañino, que se les diga que deberían poder hacer cualquier cosa con facilidad. Cualquiera de estos mensajes bloquea al receptor. Las siguientes preguntas
Tienen como objetivo ayudarte a recuperar y descifrar tus propios condicionantes. Puede que algunas no tengan aplicación en tu caso. Escribe sobre lo que despiertan en ti. 1. De niño, mi padre pensaba que mi arte era. Eso me hacía sentir. 2. Recuerdo una vez que me dijo. 3. Me sentí muy y, por eso, nunca lo olvidé. 4. De niño, mi madre me enseñó que soñar despierto era. 5. Recuerdo que me decía que saliera de mi ensoñación recordándome que. 6. Recuerdo que la persona que sí creía en mí era. 7. Recuerdo una vez que. 8. Me sentí y nunca lo olvidé. 9. Lo que arruinó mis posibilidades de ser artista fue. 10. La lección negativa que saqué de aquello, algo que no tiene lógica pero en lo que sigo creyendo, es que no puedo y ser un artista. Estoy en el mundo con el único propósito de componer. Franz Schubert. 11. Cuando era pequeño aprendí que y eran grandes pecados sobre los que tenía que estar vigilante. 12. Crecí pensando que los artistas eran gente. 13. El profesor que llevó a pique mi confianza fue. 14. Me dijo que. 15. Creí en ese profesor porque. 16. El mentor que sí fue un buen modelo para mí fue. 17. Cuando la gente dice que tengo talento, creo que quieren. 18. El caso es que tengo la sospecha de que. 19. Sencillamente no puedo creer que. 20. Si creyera que tengo talento de verdad, entonces estaría enfadadísimo con. Afirmaciones. Las siguientes afirmaciones ratifican tu derecho a la práctica de tu creatividad. Selecciona 5 afirmaciones y trabaja con ellas esta semana. Soy una persona con talento. Tengo derecho a ser artista. Soy una buena persona y un buen artista. La creatividad es una bendición que acepto. Mi creatividad engrandece a los demás. Mi creatividad es apreciada. Ahora me trato a mí mismo y a mi creatividad con más cariño. Ahora me trato a mí mismo y a mi creatividad con más generosidad. Ahora comparto mi creatividad de manera más abierta. Ahora acepto la esperanza. Ahora actúo de forma asertiva. Ahora acepto la rehabilitación creativa. Ahora me permito a mí mismo sanar. Ahora acepto que Dios se despliegue en mi vida. Ahora creo que Dios ama a los artistas. Tareas. 1. Búsqueda de objetivos. Tal vez el siguiente ejercicio te resulte difícil. Déjate hacerlo de todas formas. Si se te ocurren múltiples sueños, haz el ejercicio para cada uno de ellos. El simple acto de imaginar un sueño con detalle nos ayuda a traerlo a la realidad. Piensa en tu búsqueda de objetivos como si fuera el boceto de un arquitecto para la vida que quieres tener. Tu deseo es tu oración. Visualiza la satisfacción de tu deseo ahora y siente su realidad y experimentarás la alegría de la oración que ha obtenido respuesta. Dr. Joseph Murphy. Los pasos que has de seguir. 1. Pon nombre a tu sueño, tal cual, escríbelo. En un mundo ideal, a mi realidad me encantaría ser un. Nombra un objetivo concreto que para ti simboliza su consecución. En nuestra brújula emocional, este objetivo es el norte verdadero. Nota: tal vez 2 personas quieran ser actrices, comparten ese sueño. Para una, llegar a tener un artículo en la revista People es el objetivo concreto, pues el glamour es el centro emocional de su sueño, el norte verdadero. Para la segunda actriz, el objetivo concreto es llegar a tener una buena crítica en una obra en Broadway, pues el respeto como artista creativa es el centro emocional de su sueño, el norte verdadero. Tal vez la primera actriz sea feliz como estrella de Culebrón, mientras que la segunda actriz necesita trabajo de escenario para hacer realidad su sueño. Y sin embargo, en apariencia, las dos desean exactamente lo mismo.
En un mundo ideal y en relación con tu sueño y sin perder el norte, ¿dónde te gustaría estar en 5 años? En el mundo que vivimos hoy, ¿qué acciones puedes emprender este año para acercarte más a tu sueño? ¿Qué acciones puedes emprender este mes, esta semana, hoy, ahora mismo? Apunta tu sueño. Por ejemplo, ser un director famoso. Apunta su norte verdadero. Por ejemplo, el respeto y un grado más elevado de conciencia o convertirte en un comunicador de masas. Selecciona un modelo a seguir. Walt Disney, Ron Howard, Michael Powell. Diseña un plan de acción. 5 años, 3 años, 1 año, 1 mes, 1 semana. Ahora elige una acción. Leer este libro es una acción. 2. Nueva infancia. ¿Qué podrías haber sido de haber recibido la nutrición perfecta? Escribe una página de esta infancia de fantasía. ¿Qué te dieron? ¿Podrías ahora simular que eres tus propios padres para colocarte en esa dirección? 3. Combinación de colores. Escoge un color y escribe una serie de frases rápidas describiéndote en primera persona. Soy plateado, de alta tecnología y etéreo, del color de los sueños y de los logros, del color de la media luz y de lo intermedio. Me siento sereno. O soy rojo, soy pasión, ocaso, ira, sangre, vino y rosas, ejército, asesinato, lujuria y manzanas. ¿Cuál es tu color preferido? ¿Qué cosas tienes que sean de ese color? ¿Y qué tal una habitación entera? Esta es tu casa y es tu vida. 4. Haz una lista de 5 cosas que no tienes permiso para hacer. Matar a tu jefe, gritar en misa, salir a la calle desnudo, hacer una escena, dejar tu trabajo. Ahora, haz esa cosa sobre el papel. Escríbelo, dibújalo, píntalo, actúalo, haz un collage con ello. Ahora, ponle música y báilalo. 5. Búsqueda de estilo. Haz una lista de 20 cosas que te gusta hacer. Quizá las mismas 20 que apuntaste la otra vez, quizá no. Responde a estas preguntas por cada una de ellas. ¿Cuesta dinero o es gratis? ¿Cara o barata? ¿Solo o con alguien? ¿Relacionada con el trabajo? ¿Implica riesgo físico? ¿De ritmo rápido o lento? ¿De mente, cuerpo o espíritu? 6. Día ideal. Planifica un día perfecto en tu vida tal y como está ahora mismo organizada, utilizando la información deducida más arriba. 7. Día ideal. Planifica un día perfecto en tu vida tal y como te gustaría que estuviera organizada, sin restricciones. Déjate ser y tener aquello que anhelas en lo más profundo, tu entorno ideal, empleo, hogar, círculo de amigos, relación íntima, importancia de tu obra. Tus sueños más optimistas. 8. Elige uno de los aspectos festivos tu día ideal. Déjate vivirlo. Tal vez no puedas trasladarte a Roma todavía, pero incluso en un apartamento que sigue siendo cutre, puedes tomarte un capuchino casero y un croissant. Registro. Primero, ¿cuántas veces has hecho tus páginas matutinas esta semana? ¿Has estado muy tentado de abandonarlas? ¿Qué tal la experiencia? Segundo, ¿has tenido tu cita con el artista esta semana? ¿Has dejado que la adicción al trabajo u otros compromisos saboteen esta práctica? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? Tercero, ¿has experimentado sincronías esta semana? ¿Qué ha pasado? Cuarto, ¿ha habido algún otro asunto esta semana que consideres significativo para tu rehabilitación? Descríbelo.